Mi nombre es Cadrien Cardona, soy estudiante de Relaciones Industriales del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Pertenezco a la modalidad SAYA. El tema a tratar son componentes que influyeron dentro de la estructura productiva venezolana de la materia, problemas socioeconómicos del país. Ya. Vamos a hablar del origen de la industria. A raíz de la independencia del país, la economía colonial se transformó en economía libre artesanal, exportadora de algunos frutos tropicales y algo de carne, pero dependiendo principalmente para su mantenimiento, prosperidad o decaimiento de los precios del café. Principal producto de exportación. Esta forma o estructura de la economía venezolana va a durar el primer cuarto del siglo. Es una economía algo agroartesanal y la agricultura constituía la actividad económica a la cual se dedicaba la gran mayoría de la población. De ella se deriva la parte más sustancial de la renta nacional. Por otra parte, la industrialización del país era nula, predominando en las secciones urbanas la labor artesanal formada por pequeños talleres que sostenían con sus labores las necesidades contemporáneas. La exportación de prácticamente un solo producto, el café, constituía la actividad económica que predominaba en Venezuela para principios del siglo XX. El descenso ocasional de los precios del café sumía al país en profundos periodos de crisis, dominantes en la Venezuela agropecuaria durante los 90 años transcurridos de 1830 a 1920. El surgimiento de la industria petrolera, cuya producción comercial comenzó en 1917, modificó sustancialmente el cuadro económico venezolano. A partir de 1920, el comercio de exportación sufre cambios sustanciales en su composición al ocupar el renglón de hidrocarburos el primer lugar en exportación. La industrialización. Se llama industrialización al proceso a partir del cual un Estado o comunidad social pasan de ostentar una economía basada en la agricultura a otra que se basa en el desarrollo industrial. Es decir, en una economía industrializada, las industrias serán el principal sostén del Producto Bruto Interior, PBI, y en materia de empleo es el sector en el cual se encuentra ocupado la mayor parte de la población, porque es tal el desarrollo alcanzado por las diferentes industrias que la demanda de mano de obra especializada en el mencionado segmento es la que finalmente predomina. Evolución de la industria en Venezuela. A inicios del siglo XX, Venezuela presentaba una situación muy pobre respecto a los demás países de América Latina. Su economía se fundamentaba en la agricultura y ganadería. En la década de los 30, los efectos de la explotación del petróleo empiezan a sentirse en nuestra economía y se revalúa el bolívar. Esto produjo que fuese más costosa la producción y abaratada la importación de bienes de consumo, pasando a ser de un país exportador de productos agrícolas a uno exportador exclusivamente de petróleo. La industria y la agricultura entran en crisis en 1939. Se produce la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia ocurren restricciones obvias a la importación. En el año 1939 se había firmado un tratado de reciprocidad comercial con Estados Unidos. A cambio de la venta de petróleo se le otorgaba un tratamiento preferencial. Estuvo vigente hasta 1972. Motivo que nuestro proceso de industrialización se retardara mucho más que en algunos países latinos. Surge luego una caída en las ventas del petróleo. Los Estados Unidos bajan la compra del producto y Venezuela decide entonces comenzar su proceso de industrialización. Este proceso se dio en varias etapas. La primera revolución, 1760 a 1830. Capitalismo y el socialismo, en donde aparece la clase obrera, quienes trabajan para la burguesía. La materia prima que utilizan era el carbón, combustible para las máquinas de vapor, madera y la producción de algodón. Segunda revolución, 1870-1914.
En esta etapa aparecen materias primas derivadas del petróleo, predominando la alta burguesía y los terratenientes. Se usa la electricidad y el petróleo. La aparición de grandes inventos para mejorar la producción como el dinamo y el motor. Tercera revolución, 1945 hasta nuestros días. La expansión de las industrias en las áreas de aerodinámica, medicina, salud. Los protagonistas son los profesionales. El dominio lo adquieren las grandes empresas multinacionales. Se moderniza la industria con la tecnología. La industrialización en Venezuela. La industrialización en Venezuela se inicia por la introducción y rápida expansión de la industria petrolera en los años 20 del presente siglo. Las inversiones en las actividades petroleras crecieron durante las décadas de los 20, 30, 40 y 50, inicialmente solo en las actividades de exploración, explotación y transporte, puesto que las refinerías fueron instaladas en Aruba y Curazao, frente a las costas de Venezuela en 1942. La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial provocó ataques de submarinos alemanes contra los barcos petroleros en el Mar Caribe, lo que llevó a una fuerte reducción de la producción, de la exportación y del empleo. El presidente Medina aprovechó el momento de urgencia con la que se necesitaba el petróleo venezolano para la guerra, para lograr un gran anhelo político nacional, mejorar las condiciones para el Estado venezolano y aumentar la participación en las enormes ganancias de las compañías. La estructura productiva de la economía venezolana. Dos interpretaciones sobre el funcionamiento de la economía venezolana cuentan con mayoritaria opinión favorable o han conseguido un cierto consenso en diversas esferas políticas, académicas y hasta de opinión pública general, o para decirlo de otra forma, han logrado acuñar conceptos y expresiones que están presentes o ciertamente dominan el común de los análisis sobre la economía venezolana y sus implicaciones sociológicas, políticas y hasta culturales. Nos referimos a las ideas del llamado modelo rentista, Montmer y Batista 1992 y Batista 1997, entre otros, y las adaptaciones o interpretaciones a la luz del fenómeno venezolano, de la llamada enfermedad holandesa, Corden y Neary 1983. Ambas interpretaciones están alineadas y son consistentes según Montmer y Batista y según García y según muchos otros economistas que se han adherido más o menos explícitamente a tales interpretaciones. Según estos y en términos resumidos, los incrementos a la renta petrolera en periodo de precios altos o la transferencia de ingresos provenientes de los consumidores internacionales del petróleo constituyen un ingreso extraordinario que supera la capacidad de absorción de la economía no petrolera. En consecuencia, estimulan hasta ahora de manera inevitable la sobrevaluación del bolívar e impiden el desarrollo exportador del resto de la industria y los servicios, en particular por los diferenciales de productividad de estos últimos comparados con las actividades vinculadas a la explotación de los hidrocarburos. Así pues, desde nuestro punto de vista, es posible identificar en Venezuela al menos dos estructuras productivas diferenciadas, económica y organizativamente, además de tecnológicamente. Diremos que en Venezuela se han desarrollado una estructura productiva dual, por una parte PDVSA y las empresas, o estructura productiva directamente involucrada en la actividad petrolera. Estas empresas derivan un alto ingreso en divisas con una altísima productividad relativa de la mano de obra que emplea. Esa altísima productividad relativa y el volumen gigantesco de las operaciones petroleras en un país petrolero de las dimensiones y significación de Venezuela determina un acceso casi ilimitado a los más avanzados recursos científicos y tecnológicos y a las más sofisticadas herramientas gerenciales disponibles en el mundo de los negocios globales. Pero no solo PDVSA y el resto de la estructura productiva vinculada directamente a los hidrocarburos tienen acceso a estos recursos científicos y tecnológicos y a estas herramientas gerenciales. También lo tienen las grandes empresas o corporaciones extranjeras localizadas en Venezuela por las vías de sus casas matrices y desde una perspectiva de economía global. Pero también tienen acceso las empresas que directamente son estimuladas o promovidas por el Estado, con el alto ingreso nacional que genera la actividad petrolera. El Estado receptor único de esos recursos transfiere o distribuye por dos vías ese diferencial de productividad a otros sectores o estructuras productivas, uno por la vía de la inversión
directa del Estado y 2 por la vía del gasto de ingresos por parte del Estado y sus consecuencias y su consecuente estímulo al consumo agregado de una población esencialmente dependiente del paternalismo estatal. Es importante acotar que esta primera estructura productiva está conformada exclusivamente por industrias de procesos, así que es importante para mayor claridad del texto y precisar las características principales de las industrias de procesos. Estas son grandes economías de escala, intensivas en capital, tecnología e información, altísimos niveles y potenciales de automatización. La escala, alcance y complejidad de la planificación y ejecución de los proyectos representan grandes problemas logísticos, económicos y prácticos para gerentes e ingenieros. La experiencia que se acumula en cada proyecto es un activo clave para el desarrollo de ventajas competitivas estables. Muchos de los insumos, tanto bienes como servicios, y el conocimiento, ingeniería y gerencia, son prácticamente intercambiables entre las distintas industrias de procesos. En conclusión, podemos decir que con la elaboración de este trabajo hemos aprendido cómo se originó la industrialización y sobre cómo Venezuela llegó a ser un país productivo y también de cómo, en una economía industrializada, las industrias serán el principal sostén del Producto Bruto Interior y de la importación que tiene el petróleo en la producción económica de nuestro país. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias.